Buenas a todas y a todos. Soy Elena Ripollés, soy delegada de formación por la Comunidad Valenciana y os doy la bienvenida a las jornadas de igualdad de género. Bueno, comentaros que estas jornadas se enmarcan en el proyecto anual de la Comunidad Valenciana, los ODS y la Unión Europea. En concreto, el ODS 5 habla sobre la igualdad de género y en vista de la profundidad del tema, hemos querido dedicarle unas jornadas a dicha temática. Además, por motivo del 8M no nos puede venir más al pelo el Día Internacional de la Mujer, pues hemos decidido organizar estas jornadas en estas fechas y trataremos temas tan interesantes como la educación en igualdad, el empleo, la cosificación de la imagen de la mujer, la invisibilización de la mujer en el arte, la cultura y la ciencia y por último la violencia de género. Sabemos que hay muchas otras cosas a tratar que nos hemos dejado en el tintero, pues al tratarse de una problemática estructural afecta a todos y cada uno de los ámbitos que se enmarcan dentro de una sociedad. Aun siendo conscientes de ello, esta será una primera aproximación a las cuestiones que más afectan y repercuten a las mujeres en su día a día dentro del marco de la Unión Europea. La desigualdad de género y el sistema patriarcal nos supone a las mujeres una lacra independientemente de nuestra clase social, etnia, condición sexual, etc. Aunque sí es bien cierto que hay mujeres que sufren una doble discriminación e incluso un cúmulo de ellas, debemos ser conscientes de ello y siempre tratar de darles el espacio y la voz que nosotras tenemos. Somos el 50% de la población y aún así existe un sinfín de acciones que no podemos desempeñar en igualdad, sin ser cuestionadas, como elegir según qué carreras, elegir según qué trabajos, salir a la calle y vestir como nos plazca, decidir ser o no madres, elegir a nuestra pareja o cómo vivir en nuestra vida en libertad y un largo etcétera. En la Unión Europea, la mujer ha podido conquistar una serie de derechos que nos permite gozar de una cierta autonomía. Podríamos decir que las ciudadanas europeas somos unas privilegiadas con respecto a otras mujeres que deben luchar por conseguir otros derechos. Sin embargo, en ningún país europeo se ha alcanzado la plena igualdad y existen muchas diferencias en cuanto a conquista de derechos entre los Estados miembros. Por ello, debemos seguir luchando, formándonos, deconstruyendo los roles establecidos, escuchándonos las unas a las otras y crear un espacio de sororidad y empatía donde todas tengamos voz. Así que nada, después de este discurso de iniciación, esta introducción, vamos a dar paso al primer bloque que nos va a dar una ponencia Manuel Barahona. Y comentaros que Manuel Barahona estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente está cursando un máster en la Unión Europea y el por qué está aquí es por su interés en la igualdad de género y los derechos LGTBI. Y tanto es así que su TFG fue sobre el ODS número 5, del cual nos hablará, y la Unión Europea. Además, para quien no lo conozca, es el vocal de acción y logística en Equipo Europa, así que nada más. Manu, cuando quieras. Muchísimas gracias, Elena. Creo que y supongo se me escuchará bien. Y dar primero, obviamente, las gracias a toda la organización de Equipo Europa en Valencia por la creación de estas jornadas en fechas tan importantes, porque como ya sabréis, el lunes es el día 8, que no pudiendo salir a la calle, por lo menos de manera online, como ya llevamos haciendo un año, intentar presentes en esta lucha que en muchas ocasiones, como veremos y veréis, a lo largo del día de hoy y también mañana por la mañana es más que necesaria que nunca y sobre todo que no puede ser silenciada como ya comentaba Elena al principio. Así que gracias por ello a toda la organización, también obviamente a los participantes, tanto a los que estéis ahora como a los que están por venir durante el día de hoy. Y no me quiero alargar mucho, así que voy a intentar compartir la pantalla, que esto es normalmente lo más complicado. Así que señora anfitriona Elena, me tienes que permitir poder compartir pantalla, que supongo que será haciéndome anfitrión. Vale, Que a un veces segundo. cuando Zoom quiere funcionar como quiere. Un segundo. A ver, que te vea. Hacer anfitrión. Vale. Pero hay dos Manus Barahonas. Vale, Ah, este me has sí. hecho al móvil, ahora haz al otro. Pues espérate porque no te encuentro. Que así lo controlo, que así lo controlo con el ordenador y más fácil. Si no te paso la presentación, Elena. A ver, Manu Bueno, Barahona. la tienes en WhatsApp incluso. Ah, es que no te encuentro. Vale, espera, ¿eh? Es que las cuestiones técnicas no son lo mío, como podéis comprobar. Vale, Manu Barahona aquí. Espera, que si quieres
Te tienes que quitar tú ahora Yo ahora no soy anfitriona, entonces te tienes que quitar tú. Bien, estos problemas del directo, ya sabéis, chicas y chicos, que suelen ocurrir constantemente. Así es. Vale. Y ahora voy a encontrarme a mí mismo otra vez. Vale, creo que ya está. Claro, te has hecho tú. Vale, pues ya está. Creo que sí. Voy a probar. A ver. Ahora sí. Vale, creo que se ve bien. Vale. Bueno, pues vamos a empezar. Tampoco quiero enrollarme demasiado, más que nada porque no es cuestión de... Uy, esto es WhatsApp. Perdona, Elena, están viendo nuestra conversación. Ahora, no quiero alargarme muchísimo porque tampoco es cuestión ahora mismo de ello, porque al fin de cuentas es una bienvenida. Así que como ya me ha presentado Elena, no quiero extenderme demasiado, pero básicamente yo soy Manuel Barahona, no soy ningún experto en igualdad de género ni mucho menos. Es más que probable que durante el día de hoy tengamos compañeras y compañeros que puedan ahondar muchísimo más desde la visión técnica y de la propia experiencia en relación a la igualdad de género, pero como comentaba Elena, yo realicé un trabajo final de grado, tanto de Derecho como de Ciencias Políticas, relacionado con el ODS 5, que, bueno, para el que no lo sepa, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y en relación de este objetivo, que es el de la igualdad de género, con la Unión Europea, en concreto con el Parlamento Europeo y con la Comisión Europea. Pero antes de empezar, para ponernos un poco en situación, y como son las 10 de la mañana y habrá gente igual de dormida que yo, creo que lo más importante pues, es romper un poco el hielo, y qué mejor que romper el hielo que haciendo un acertijo que espero que por el chat podáis contestar. Obviamente aquellas personas que ya se sepan la solución del acertijo no la respondan, y obviamente no lo busquéis por Google. Así que básicamente este acertijo, que se hizo bastante viral hace un tiempo, luego os explico el por qué, pero si queréis por el chat, aparte obviamente de las preguntas, que espero tener el tiempo más que suficiente para poder crear un debate entre todas nosotras y nosotros para así hablar sobre aquellos aspectos que queréis que profundice o cualquier cuestión que no haya tratado y que queráis tratar, que para eso también estamos en estas jornadas. Pues lo mismo, escribís por el chat lo que creéis o cómo se explica el siguiente acertijo. Básicamente es cuando un padre y un hijo van en su coche y tienen un accidente bastante grave que básicamente crea la muerte del padre, y al hijo se lo tienen que llevar al hospital porque necesita una compleja operación médica, y de ahí que llamen a una eminencia de la medicina para operar al niño. Lo que ocurre es que cuando el niño entra, o sea, perdón, cuando la persona médico entra, se queda parado y mira al niño y dice: no puedo operarlo, es mi hijo. Así que básicamente es cómo se puede o cómo puede ocurrir esto si el padre ha muerto. Si alguien sabe la solución, que la ponga por el chat. Si no, os voy a dar un minuto de rigor, por si no se os ocurre cuál puede ser la solución, y comentaros el porqué de este acertijo y por qué se hizo tan viral, además justamente por el 8 de marzo de hace ya bastantes años. Y no sé si habrá algo de chat, creo que sí, chat. Voy a mirarlo. Es su madre. Vale, pues justamente Teresa, ¿será porque la madre es médico? No, justamente. Esa es. Hay muchas personas, y podéis buscarlo en internet, que no comprendían cómo podía ser esto. Y esto hablamos de un acertijo que a lo mejor yo lo escuché hará fácil 10 años. Yo en su momento recuerdo que me quedé pensando y no asociaba en ningún momento que un médico, obviamente, o una eminencia en la medicina puede ser tanto un hombre como una mujer. Y precisamente es algo que van a tratar compañeras y compañeros, y que yo no me voy a extender demasiado, pero sí que es cierto que vemos en muchas ocasiones como o lo que se denomina, en muchas ocasiones, ya sea como veremos también durante jornadas, en empleo, en cualquier cuestión relacionada a la brecha que
que puede sufrir o la discriminación que puede sufrir la mujer por el mero hecho de ser mujer viene incluso implícita en un propio acertijo, porque hay muchas personas que se quedarían pensando cómo explicar que no puede operar a su hijo si el padre ha muerto. Y esto es básicamente por esta parcialidad inconsciente implícita que gracias a ciertos factores empezamos a romperla, pero que como ya os comento y esto en nivel de bienvenida, muchos compañeros desarrollarán esta idea, tenemos este inconsciente dentro de nosotros y de nuestra socialización que en muchas ocasiones pues tenemos que romper. Así que bueno, básicamente con esta introducción que rompe el hielo, vamos a pasar a comentar mi ponencia, que básicamente es, como os decía, introduciros al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, igualdad de género, y a su relacionamiento con la Unión Europea o cómo las instituciones de la Unión Europea lo realizan o lo llevan a cabo. El antecedente del ODS 5 es los conocidos, y de los ODS en general, son los objetivos del milenio. Hay muchas personas, a lo mejor si hay personas de menos de 20 años no sabrán lo que, o no se acordarán de qué son los objetivos del milenio, pero básicamente son los antecedentes de los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos del milenio nacieron el 13 de septiembre del año 2000, cuando la declaración del milenio firmada por casi todos los Estados miembros de Naciones Unidas comienzan a impulsar 8 objetivos para el periodo 2000, año 2000-2015. De ahí lo que se consiguió fue que se pusieran en la agenda de todos los Estados miembros, más desarrollados, menos desarrollados, en vías de desarrollo, de cualquier parte del mundo, una serie de objetivos, de retos y de metas que tendría que llevar a cabo Naciones Unidas en su conjunto y, nunca mejor dicho, de manera conjunta, porque eran problemas y problemáticas que iban a acarrear una serie de deficiencias en todas las sociedades a nivel mundial y que deberían de ser atajadas e incluso eliminadas. De ahí, por ejemplo, y como es el caso que nos atañe en estas jornadas, también existía ciertos aspectos en relación a la igualdad de género o ámbitos de la mujer, pero en concreto había un objetivo que era el número 3, que era promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Luego, como comento, había otros objetivos que introducían ciertos aspectos como la maternidad y el buen acceso a la salud por parte de las mujeres, o bueno, en general diferentes objetivos que a fin de cuentas lo que promulgaban era este avance social en cualquier estado del mundo. Luego, también el problema que tuvieron los objetivos del milenio fue que se realizaron desde una perspectiva bastante heterogénea. Perdón, básicamente cuando se habla de una perspectiva heterogénea o un proceso heterogéneo, se habla básicamente cuando los diferentes países, y que podéis intuir en qué áreas del mundo o de qué manera, hemisferio norte, hemisferio sur, sur-sur, etcétera, pues daban esta serie de consecución de los objetivos. Es verdad, te voy a hacer, Elena, a ti, espera, que te hago así y así lo ves tú. Perdonad, que es que con el tema de, como está ahora que es Manu anfitrión, le están llegando a él las nuevas personas que quieren incorporarse, entonces ahora sí que me sale a mí. Vale, gracias. No sé, ¿te salen a ti? Sí, Ya te salen, ¿no, Elena? Vale, así, perfecto. sí, ya está. Vale, pues básicamente es eso. Cuando ciertos países del mundo lo que básicamente veían era que el proceso se llevaba a cabo de manera bastante diferente. Es decir, los países, por ejemplo, de Europa o de Occidente tenían un desarrollo en ciertos aspectos de cuestiones como pueden ser la igualdad de género mucho más avanzadas que otros estados, y por eso empezó a verse los objetivos del milenio cuando iba a acabar su periodo de vigencia, es decir, hasta 2015, de una manera bastante deficiente. ¿Qué ocurrió con los efectos del subdesarrollo o lo que a día de hoy denominamos como vías de desarrollo? Básicamente es poner otra vez sobre la mesa que estos objetivos, ¿vale?, estaban bastante bien, pero que no se estaban consiguiendo en el modo que se pensaba o que se debería de haber conseguido. Y Ban Ki-moon, el exsecretario general de Naciones Unidas, en muchas ocasiones hablaba de que los objetivos de desarrollo del milenio no eran inalcanzables, no eran gran ambiciosos,
pero sí que es cierto que había un incorrecto cumplimiento radicado sobre todo en ser unos objetivos laxos y con perspectiva de largo plazo. Perdón, con poca perspectiva de largo plazo. Es decir, se veía del 2000 al 2015 cómo se iban a erradicar una serie de desigualdades, de problemas en el mundo, pero no se vio más allá y eso provocó, pues como comentaba, que a los 15 años de vigencia se volviese a renombrar los objetivos y tener que cambiarles de nombre, como más tarde os contaré. Seguía viéndose entonces cómo la discriminación a las mujeres en los ámbitos económicos, en la participación de la toma de decisiones, en el acceso al mercado laboral, seguía siendo preocupante. Esto se realizó en un informe de la ONU en 2015 y sí que es cierto que en muchos estados pues, tenemos más o menos suerte gracias a donde vivimos y que estas discriminaciones, falta de participación o acceso al mercado laboral de las mujeres podemos incluso intuir o pensar que está mejor, obviamente, que en Somalia, que en Senegal. Eso es cierto, pero el problema es que en muchas ocasiones nos tapamos, nos cegamos y creemos que estamos lo suficientemente bien y que no hay más que luchar o no hay más derechos que conquistar cuando eso está bastante lejos de la realidad, como os estoy comentando. Y se veía entonces como la capacidad de las propias instituciones, da igual de cualquier estado, desde el más democrático del mundo al que menos democracia tenga, se veía que esta capacidad institucional era menor de lo deseable. Es decir, se veían cómo surgían conflictos, incluso conflictos bélicos por ciertas cuestiones que entraban dentro de lo que buscaban los objetivos del milenio y lo único que se conseguía era nada. Por eso al final se buscó y se determinó que la acción multilateral y, digamos, la cooperación internacional es el único medio para conseguir que diversas metas y objetivos mundiales y universales se puedan cumplir. No solo que los Estados miembros de Naciones Unidas, que como supongo sabréis son 193, firmen un papel y digan hay que erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres, sino que tomen acciones de manera activa y proactiva para conseguirlo. De este modo, bueno, pasamos entonces a la siguiente parte, que es básicamente ya lo que la ponencia tiene que tratarse. Lo anterior era el contexto de dónde veníamos, pero es la pregunta de qué pasó a partir de 2015. Es decir, a día de hoy, en muchas marquesinas, en la televisión, en políticos y en ciertas cuestiones del día a día, supongo que habréis visto un circulito con diferentes colores, que muchas personas piensan que es una paleta de maquillaje, pero no es el PIN de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas, básicamente, la Agenda 2030. Como os comentaba en antecedentes, con los objetivos del milenio, básicamente lo que ocurrió en 2015 fue darse cuenta a todos los Estados miembros de que la situación era bastante esperanzadora, que se destacaban datos y evoluciones bastante favorables en relación a las problemáticas sociales que ocurrían en el día a día de todo el mundo, como por ejemplo puede ser un aumento en la tasa mundial de la representación parlamentaria de las mujeres, un porcentaje de mujeres con empleos vulnerables también cada vez mayor, una tasa de mortalidad materna cada vez menor y un porcentaje de atención sanitaria cada vez mayor. Es decir, teníamos una serie de datos que hacían pensar a Naciones Unidas, a todos los Estados miembros, obviamente pues incluimos a España, incluimos a todos los que os podéis imaginar, y veíamos pues cómo la situación había ido mejor del 2000 al 2015, pero que quedaba todavía mucho por delante y tener que darle una vuelta a esos objetivos. Por eso se retoma esa idea de acción y de cooperación internacional para aunar esfuerzos. Ya sabéis, obviamente, que del año 2000 al 2015 no ocurrió ninguna guerra a nivel mundial o casi continental. Por desgracia, la existencia de guerras civiles en muchos países africanos de Oriente Medio o asiáticos, incluso revueltas o cuestiones gubernamentales en América del Sur, sobre todo, son constantes, pero no ha habido una guerra como nuestros padres o con la Guerra Fría o sobre todo nuestros abuelos con incluso Primera o Segunda Guerra Mundial han tenido que sufrir. Pero eso hacía que se veía que el bilateral era más papel y la cooperación internacional que lo que verdaderamente era, que básicamente es luchar contra estas desigualdades. Y de ahí que naciesen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esos 17 objetivos de 17 colores diferentes que buscan básicamente conseguir estas diferencias que ocurren en el mundo día a día.
Creo que alguien ha hecho una pregunta, pero luego si quieres te la respondo. Bueno, cuando entremos en la parte de preguntas o de debate entre nosotras, pues lo hacemos y respondo perfectamente, ¿vale? Entonces, nada, para seguir con esto, me gusta una frase que realizó Ban Ki-moon, el exsecretario general de Naciones Unidas, sobre las mujeres en concreto, lo hablaba también en general, pero comentaba que el progreso ha sido desigual, que se ha abandonado a los más pobres de los pobres, que necesitamos tenderle las manos y subirlos a nuestro bote salvavidas y que ahora es el momento para la equidad, la inclusión, la sostenibilidad y la potenciación de la mujer y conseguir que todos los objetivos de desarrollo del milenio necesiten un mayor esfuerzo. Y por eso al final Ban Ki-moon como exsecretario general, justo 2 años, si mal no recuerdo, antes de ser elegido el actual, que es Antonio Guterres, portugués, pues consiguiese poner sobre la mesa de nuevo una rúbrica que fue transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 o la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y de ahí estos 17 objetivos nuevos de desarrollo sostenible. También es importante, incluso dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, pensar que, como todo el derecho internacional, para aquellos que seáis juristas y si no, pues en general como cultura supongo que entenderéis que es muy difícil sancionar a aquellos estados que entran en guerra o que tiran unas o que están en riñas con el país de al lado y que parece ser que en muchas ocasiones el derecho internacional simplemente es papel, palabras bonitas y que no se hace nada. Bien, es cierto que podríamos entrar en ese debate, aunque no sea el objeto de la igualdad de género, pero sí que es cierto que, por otro lado, la presión internacional, o por lo menos comprender que todos tenemos esta idea gracias a acciones como la que ocurrió en 2015 y creación de estos objetivos, también es importante. No es solo una acción, no es baladí creer que esto nos puso en mente los problemas a día de hoy, como puede ser la igualdad de género y que hay que eliminar también como creemos. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, comentar unos puntos concretos que tiene la Agenda 2030 de Naciones Unidas, como puede ser el punto número 2 de su prólogo, que dice: en nombre de los pueblos a los que servimos, hemos optado una decisión histórica sobre un amplio conjunto de objetivos y metas universales y transformativos de gran alcance y centrados en las personas. Punto número 4. Al emprender juntos este viaje, prometemos que nadie se quedará atrás, reconocemos que la dignidad de la persona humana es fundamental, por lo que deseamos ver cumplidos los objetivos. O el punto 5. La presente agenda tiene un alcance y una importancia sin precedentes. Todos los la aceptan y se aplica a todos ellos. El porqué de leeros estas partes del prólogo de la Resolución de Naciones Unidas de 2015 es básicamente por la obligatoriedad implícita y, para mi gusto casi personal y siendo jurista, explícita y directa a todos los estados que han firmado esta Agenda 2030. Los 193 estados, aquellos, creo que en el mundo hay como 210, se estima más o menos, los restantes de los 193 son países, son estados o muy pequeños o islas, con todo el respeto del mundo a sus habitantes, perdidas en el medio del Pacífico que no conocemos ninguno. Pero cualquier país que eso se ocurra está dentro de estos 193 y, como digo, es amante de estos objetivos de desarrollo sostenible, que ahora en concreto comentaremos el de la igualdad de género. Y pues para mi gusto personal, cuando empecé a hacer el trabajo de final de grado, me un poco de daño al ser humano que llevo dentro, ver cómo los estados se comprometen a llevar ciertas cuestiones en el día a día de sus gobiernos y no lo hacen. E incluso no lo hacen, que a veces parece que atacan. Y de ahí en muchas ocasiones que se habla de una falta de liderazgo de la Unión Europea, porque vamos a entrar en concreto, que a fin de cuentas Equipo Europa también es hablar sobre ello. Y hay un autor autora que se llamaba Julia Hernández, que básicamente comentaba que el problema en concreto de la Unión Europea o de los Estados miembros de la Unión Europea en su conjunto en relación al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, en el caso de, como la autora lo dijo, en el 2012 eran de los objetivos de desarrollo del milenio, este incumplimiento se debía a una crisis de la democracia, a una crisis del liderazgo político,
a una crisis de confianza por parte de los ciudadanos hacia las estructuras políticas de la Unión Europea. Es decir, no se están cumpliendo de la mejor manera posible o como deberían de cumplirse los objetivos de desarrollo sostenible, como repito, en este caso todavía eran los del milenio, porque no se quiere, no se puede y los ciudadanos al final son ciudadanos y no se van a mover más allá de lo que confían que los políticos deben de moverse. Debido a estas cuestiones, el Parlamento y la Comisión Europea comienzan a realizar diversas acciones, no solo obviamente desde 2015, sino también desde casi su constitución, para que los Estados miembros de la Unión Europea, al demostrar no ser capaces por sí mismos de erradicar o reducir la desafección institucional o las desigualdades que ocurren entre las sociedades o las propias sociedades dentro de cada Estado, lo que consiguió el Parlamento y la Comisión es empezar a tener más herramientas que funcionasen rápida, eficaz y autónomamente para así conseguir llegar a donde los Estados miembros no pueden llegar por una u otras razones. Y así pues el error de no conseguir erradicar y pues ser actualmente un Estado o un entramado burocrático e institucional poco flexible, lento y dependiente de las decisiones particulares y nacionales de los 27, entonces los 28, como ya sabéis, básicamente partía de todo esto, de tener demasiada burocracia, de no confiar en las instituciones por saber que son lentas, que dependen en muchas ocasiones del interés particular de el policía de turno, del juez de turno, del político de turno, y eso obliga en muchas ocasiones a no cumplirse los objetivos como deberían de cumplirse por miedo, que en muchas ocasiones hemos hablado. Pero retomando esa idea de compromiso que todas y todos debemos llevar a cabo con los objetivos de desarrollo sostenible, y cuando digo todas y todos es el ámbito local, el nacional, el europeo, el internacional, las administraciones públicas, las empresas, la sociedad civil, todas nosotras y nosotros debemos conocer estos objetivos, debemos conocer qué problemas hay, tanto en nuestro país, que en este caso es España, supongo el de muchos de nosotras y nosotros, como fuera, porque arreglarlo de dentro sin apoyarlo de fuera, al final la pelota vuelve al tejado y nos puede ocurrir lo que a día de hoy ocurre, que es de construir en vez de construir. Como decía el prólogo de Naciones Unidas de esta resolución, construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Esto literalmente es la página 3 de esta resolución de la Asamblea General de 2015 que promulgó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, básicamente observamos que el compromiso de las instituciones de la Unión Europea, como ahora a continuación os comentaré, está presente, existe, el de la sociedad civil, el de las administraciones públicas y privadas también está, pero en relación al Objetivo de Desarrollo Sostenible de Igualdad de Género número 5, faltan cosas, faltan demasiadas tareas y retos por acometer que parece que estamos lejos de cumplir con estos objetivos. En este sentido, Ernest Urtasun, que es un estudioso de la Unión Europea, debido al informe que se presentó justamente antes de entrar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, en el informe 2014-2015 de la Unión Europea, en cómo estaba la igualdad entre mujeres y hombres, os leo textualmente, y esto más o menos no ha cambiado. Este artículo que escribió Ernest Urtasun es de 2016, a principios del 2017, y hablaba del 2020 y ya estamos en 2021 y esto no ha cambiado. Y básicamente decía que actualmente estamos tan solo a 4 años de 2020 y si la Unión mantiene el mismo ritmo de progreso, no se lograrán los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020. La Comisión ha calculado que, con el ritmo de progreso actual, se necesitarían 70 años para lograr la igualdad de retribución, 40 años para conseguir un reparto equitativo de las labores domésticas, 30 años para lograr que la tasa de empleo de las mujeres sea del 70% y 20 años para alcanzar el equilibrio de género en política. No deberíamos aceptar que haya que esperar varias décadas para alcanzar una verdadera igualdad de género en Europa.
hablamos de nuestro continente, hablamos de la Unión Europea, de los 27 Estados miembros, que hablamos en muchas ocasiones de la gran Alemania, la gran Francia, o cuando queremos hablar de también la gran España, pensar que somos unos países y unos estados con democracias plenas, con igualdad de derechos, con igualdad de género en este caso, y no es así. En muchas ocasiones, cada vez peor. Y lo siento, desalentando un poco con esta situación, vamos a pasar a la siguiente parte, que ya es hablar en concreto de la igualdad de género como introducción. Ya repito que mis compañeras y compañeros a lo largo del día entrarán más en profundidad en diferentes conceptos que tienen que ver con la igualdad de género y en diferentes ámbitos, la jerga o concepto técnico que se utilice. Pero bueno, el primero de los conceptos, obviamente, pues es igualdad de género. Estos son conceptos que a día de hoy, por lo menos dentro del ordenamiento jurídico y social español, se tienen en cuenta. Si queréis, podemos entrar luego a debatir sobre ellos y si son lo suficientemente amplios y paraguas para que todas las mujeres se sientan identificadas, para que todos los hombres se sientan identificados y a fin de cuentas, pues que la definición que nos da el Instituto de la Mujer a día 2020, que sigue vigente, sea pues lo suficientemente buena. Y básicamente dice que igualdad de género es la capacidad legal, social y política de las mujeres y hombres para movilizar y gestionar todo tipo de recursos en condiciones igualitarias. Obviamente, esta definición de una capacidad legal, social y política de las mujeres y los hombres para movilizar y gestionar todo tipo de recursos en condiciones igualitarias tiene y posee una definición diferente a la que los sociólogos y sociólogas pueden dar, psicólogos o psicólogas, médicos, etcétera, etcétera. Es decir, es una definición, digamos, casi jurídica, de básicamente cómo las leyes están hechas en España para promover la igualdad de género, esas condiciones igualitarias en la movilización y gestión de cualquier tipo de recursos. Y cuando hablamos de tipos de recursos, politológicamente hablamos de cualquier cuestión que te afecte en tu día a día, es decir, acceso al mundo laboral, un salario, un equilibrio de las tareas domésticas, etcétera, etcétera. Es decir, que haya unas condiciones igualitarias. Equidad de género, por otro lado, es hacer hincapié en las diferencias es una parte del feminismo también o de la sociología, que básicamente cuando hablamos de equidad en el género o equidad de género es el hincapié que se hace en las diferencias existentes entre las personas y sus diferentes posiciones en nuestras sociedades y las que tienen en cuenta a la hora de abordar estrategias para alcanzar una igualdad de oportunidades. Básicamente, la equidad de género significa alcanzar la igualdad manteniendo el reconocimiento de la diferencia. Es decir, dentro del feminismo, estoy seguro que habréis escuchado en más de una ocasión cómo hay debates, peleas, riñas y rifirrafes entre las mujeres y los hombres que componen en muchos momentos la lucha de los derechos de la mujer. Y esta, entre la definición de igualdad de género y la definición de equidad de género, encontramos justamente dos partes del feminismo. Y es saber que el hombre y la mujer somos diferentes, ya sea biológicamente, ya sea socialmente, ya sea por lo que sea, y reconocer esa diferencia y buscar equipararla. Es decir, supongo que habréis visto, tendréis en la cabeza estos días este meme o bueno, esta imagen donde hay tres personas, un hombre, una señora mayor y una niña pequeña, que estiran el brazo para coger una manzana de un árbol y que el hombre, al ser más alto, pues llega más rápido y que a la mujer y a la niña hay que ponerles unas alzas dentro de su plataforma para que consigan llegar a la manzana. Eso básicamente es equidad, llegar a la manzana por igual. Sabemos que somos diferentes, pero hemos de llegar. ¿Y qué es igualdad entonces? Que todos partimos de la misma posición. Si el hombre es más alto, entonces hay que bajarle. Si la niña es más pequeña, entonces hay que subirlo y crear pues, lo que todos conocéis como una media para que todos estemos en la misma posición. Y por último, para no daros mucho más el coñazo, es el empoderamiento y los derechos de las mujeres. Es un concepto
que se acuñó a día de hoy, y os recomiendo leer partes de los informes que se realizó de ciertos países, como por ejemplo pueden ser China, la India, países árabes, que ya sabemos que en muchas ocasiones, por desgracia, sus derechos para con las mujeres son bastante más atrasados o con bastante más violaciones, a mi gusto personal, de la integridad y la dignidad de las mujeres y las niñas. Informes de estos países de la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres en Pekín. Era y es asombroso leer cómo comentan ante Naciones Unidas que todo es bonito, que todo está bien, que está funcionando, cuando sabemos que no. Y lo dicen con más cara que espalda y sin ningún problema nadie se percata en ello, excepto obviamente, como conoceréis, ciertas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Cruz Roja, ciertos organismos de Naciones Unidas o asociaciones feministas y mujeres que luchan día a día con participar en acceso al poder público y privado como poco. Otras cuestiones que tienen peor, directamente saben que si abren la boca, al día siguiente a lo mejor no vuelven a aparecer con sus familias. Y es así de duro, pero es la realidad. Entonces pasamos directamente al ODS 5, que si veis el logo alguna vez es una unión entre el símbolo considerado socialmente masculino, que es la flechita que apunta hacia arriba, con un igual al símbolo que se considera femenino, que es como la pseudocruz hacia abajo. Entonces, para esa cruda realidad a la que nos enfrentamos a 2020, porque estos datos que os voy a proporcionar para que comprendáis todo lo que se va a tratar durante las jornadas, son datos que por la pandemia han empeorado todavía más, si los números eran lo suficientemente altos, y directamente os leo. A nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los 18 años. Al menos 200 millones de mujeres y niñas en 30 países diferentes se someten todos los días a la mutilación genital femenina. En 18 países, los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. En 39 países, las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos en la herencia. En 49 países no existen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica y a la vez hay países donde no existen leyes que protejan específicamente a las mujeres contra tal violencia. Pese a los avances en participación, la representación en los parlamentos nacionales de las mujeres está en un 23,7%, muy lejos todavía de la paridad y, como veis, datos bastante fuertes que en muchas ocasiones como español, como joven, he pensado cerrar los ojos y decir eso está lejos, eso no le va a pasar a mi hermana, eso no le va a pasar a mi madre, eso no le va a pasar a mi amiga, porque en España esto no ocurre. Sí, ocurre. Ocurre la mutilación genital femenina, ocurre que niñas de menor de 18 años, incluso de 16, incluso de 14, se casan y no por amor, precisamente. Ocurre en muchas comunidades autónomas que los derechos de la herencia por venir de una u otra familia no son los mismos si eres mujer o eres hombre. Vemos a día de hoy debates de ciertas formaciones políticas que invisibilizan la violencia que existe contra ellas por el mero hecho de serlas. No voy a decir nombres, pero creo que todos lo tenemos en la cabeza. Entonces, en ese sentido, sí, esto también pasa en España, en Europa y, como comento, en el mundo. Dejando un poco de lado el mal fallo que dan los datos y la situación catastrófica que tenemos, las 9 metas, es decir, cada objetivo de desarrollo sostenible tiene una serie de metas y con esto creo que voy a ir finalizando para si queréis tener un tiempo de reflexión y así Elena y la organización me lo dejan. Comentaros cuáles son las 9 metas, porque muchas veces vemos estos objetivos, vemos objetivo de desarrollo sostenible número 5, igualdad de género, o el logo, qué bonito, anda, este es el color rojo, muy bien. Perdón, que se me seca la boca ya. Tenemos, ya se me ha ido una almendra. Perdón. Las 9 metas, es decir, cada ODS tiene una serie de metas.
trata de, claro, no solo decir que hay un problema con la igualdad de género, sino decir cómo erradicarlo. Y estas 9 metas, que obviamente pues no me sé de memoria, así que os las voy a leer, son poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo, eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina, reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia según proceda en cada país. Atención a según proceda en cada país. 5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. 6. Acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. Estas básicamente son las metas que posee el ODS número 5 y son metas que si se os ha quedado alguno de los nombres, porque son bastante largos, si no las tenéis, en cuanto ponéis en Google ODS 5 aparecen los datos que os he comentado, aparecen las metas, aparecen informes anuales o bianuales realizados por Naciones Unidas o incluso la Unión Europea en cómo están estas metas y cómo están este objetivo en concreto en todos los países del mundo. Hay algunos que os vais a asustar, hay algunos que os vais a sorprender y hay algunos que os van a decepcionar cómo están. Porque lo que comentaba antes, y ya para finalizar, en la Unión Europea hay un compromiso férreo por acabar con la desigualdad entre las mujeres y los hombres. Pero el problema es, como veis en el lado izquierdo con el Parlamento Europeo y en el lado derecho con la Comisión Europea, el problema es que la Unión Europea no tiene competencias directas en política social. Es decir, la Unión Europea no puede atajar un problema que es de los Estados miembros, que como vuelvo y repito, son los mismos que han firmado la Agenda 2030, son los mismos que se han comprometido con estas metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Es decir, cuando firmaron el documento el 15 de septiembre del 2015, este documento no salieron después los objetivos. En ese documento estaban los objetivos, estaban las metas, estaban las problemáticas, estaban los datos. Es decir, todos los estados, y cuando digo todos es todos por unanimidad, firmaron esta agenda. Y por ello, la Unión Europea, aunque no sea un estado, como sabéis per se, tiene a 27 estados miembros que la conforman que siguen incumpliendo los compromisos en relación a la igualdad de género. La Unión Europea a día de hoy, aunque intenta poner todos los esfuerzos posibles, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión, también el Consejo u otras instituciones, al final de cuentas lo único que puede decir en voz alta es que carece de competencia y que es cuestión de los Estados miembros. Pero haciendo mi TFG me di cuenta de que no solo se pueden quedar así. Y de ahí que en 2012, si mal no recuerdo, 2017, se crea el Pilar Social Europeo de Derechos Sociales, donde se refleja el problema que hay en la igualdad de género, donde se refleja ciertas acciones que tienen que hacer los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea de manera individual y de manera conjunta para acabar con ello. Y al fin de cuentas, tener un papel activo que busque que el Parlamento Europeo tenga la voz, el peso y el voto suficiente como para poder cambiar cuestiones como aparecen en el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que básicamente concede al Parlamento la capacidad de adoptar medidas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo. Es decir, dentro de la Unión Europea ya tenemos normas, ya tenemos un ordenamiento jurídico europeo y luego traspuesto al nacional, donde sí que puede acabar con estas cuestiones, con estas desigualdades entre hombres y mujeres. Por parte de la Comisión Europea, veis en el primer punto Juncker, y Juncker
para aquella persona que no lo sepa, era el anterior presidente de la Comisión hasta las pasadas elecciones de 2019, que desde entonces es la presidenta von der Leyen. Pues Juncker, en 2017, cuando se creó este pilar social europeo, que fue conjunto entre las tres instituciones de la Unión Europea, dijo: hoy asumimos un compromiso con un conjunto de 20 principios y derechos, desde el derecho a salarios justos hasta el derecho a la asistencia sanitaria, desde el aprendizaje permanente, la conciliación de la vida privada y profesional y la igualdad de género hasta los ingresos mínimos. Con el pilar europeo de derechos sociales, la UE defiende los derechos de sus ciudadanos en un mundo en rápida transformación. Esta fue, digamos, la primera piedra y el primer hito en contra de la discriminación que sufren las mujeres, en contra de la falta de igualdad de género y, obviamente, repito, tratados que se firmaron hace ya más de 40 años, normas, directivas, reglamentos que están en nuestros ordenamientos desde hace más de 10 y de 20 años y, al fin de cuentas, speech y compromisos como el que os acabo de comentar de Juncker. Aún así, no parece ser que haya llegado, no parece ser que hasta que no ha llegado la nueva comisión, hasta que no ha llegado la presidenta von der Leyen, se haya vuelto a poner encima de la mesa la problemática que hay en relación a la lentitud y el problema que tiene la Unión Europea en enfrentarse a la igualdad de género. Y básicamente lo que comentaban en ciertos informes, la Unión Europea en relación al artículo 8 del TFUE, que es también la no discriminación, y tener en foco acciones y actividades que se realicen en relación a él, se decía que ningún Estado miembro tiene en la actualidad una total igualdad de género. La igualdad de género de media en los 27 Estados europeos es un 67,4. Es decir, de 100 puntos, la media europea es 67,4, que en los últimos 10 años solo ha mejorado 5,4 puntos. Es decir, llevamos unos 20 años con un 6 y parece que nos conformamos con un 6, ahora casi un 7, y ahí está. Y esto lo podéis encontrar en el índice de igualdad de género de la Unión Europea de 2019, de 2020 y ahora recientemente publicado el de 2021, bueno, relacionado a 2020, claro está. Y en estos índices vemos que seguimos muy lejos, que la Comisión priorizó 5 áreas claves y, para mi conciencia jurista y de politólogo, cuando una institución, un gobierno, un ayuntamiento o cualquier administración pública pone sobre la mesa 5 áreas claves, 5 pilares, o estas son las cosas importantes en relación a la igualdad de género, es porque algo está fallando. O sea, si no, no se pondrían. Es igual que porque se celebra el Día de la Mujer, porque por gracia no hay hombres, o sea, gracia en el sentido de que faltaría que también los hombres, y entonces sería toda la población del mundo, no van por la calle y son acosados de normal, no son asesinados, o en este caso asesinados, pero no son asesinados por el mero hecho de ser hombres, no son atacados si llevan una falda más larga o más corta, y en el caso de un hombre, porque en teoría no pueden llevar faldas, y si no me habéis visto he puesto muchísimas comillas, una mujer por llevar un pantalón más prieto o menos prieto, más escote, menos escote. Por eso existe el Día de la Mujer, básicamente, y no voy a entrar en ese debate, si queréis podemos entrar, pero creo que no va a ser necesario. Entonces, estas 5 priorizaciones, y ya con ello acabo, de la Comisión Europea desde 2015, ahora a ver qué se propone, que son la igual independencia económica para mujeres y hombres, el salario igual a trabajo igual y trabajo de igual valor, igualdad en la toma de decisiones, dignidad, integridad y fin de la violencia sexista e igualdad en la acción exterior. Es decir, se crean 5 áreas claves para la Comisión, para la Unión Europea, que concluyen básicamente que estos son los datos, o sea, las cuestiones que se tienen que realizar para reducir los datos tan catastróficos que hay en relación a la igualdad de género. Y ya como por último, en resultados de mis conclusiones del trabajo de final de grado, veis al Parlamento Europeo a la izquierda y a la Comisión Europea
realicé un Excel donde recogía todas las normas, o bueno, todos los actos jurídicos que dispone el Parlamento y la Comisión Europea, como directivas, reglamentos, recomendaciones, decisiones, cualquier acto jurídico que dispone la Unión Europea para intentar acabar con la igualdad de género, por lo menos reducirla, o sea, no acabarla, mejorarla. En ese sentido, si veis que es del 2015 a 2019, veis aquí que obviamente en 2015 apenas encontré nada, estalló, volvió a bajar, volvió a subir y ha vuelto a subir. En el caso de la Comisión Europea, llevando los valores de la Unión Europea en general, su nivel comparado con el Parlamento era más alto, subió, también estalló cuando poco después del Parlamento, que esto se puede explicar como hago en las conclusiones, de este año 2016 a este año 2017, lo que aquí aprueba el Parlamento como órgano colegislador, la Comisión lo transpone a directivas. Es decir, este pico comparado con este no significa que la Comisión en 2017 haya hecho más que el Parlamento, significa que de aquí a aquí se tuvo que hacer la transposición de lo que había elegido el Parlamento y el Consejo. Luego vemos otra vez una reducción o una más o menos igualdad en los actos que realiza la Comisión, pero el Parlamento en 2019 vuelve a estallar. ¿Qué va a ocurrir si pusiésemos aquí una columna del 2020? Que probablemente sea más alta que esta. Pero ocurrió, y con esto ya dejo de compartir, ocurrió la pandemia. Y eso hizo que todo se volviese mucho, mucho, mucho peor. Así que bueno, con todo esto, la última, voy a volver a compartirlo porque es muy bonita, la verdad es que me ha quedado bonita. Entonces, me has inhabilitado, Elena, no pasa nada, pero era una imagen muy bonita de si tenéis ahora alguna pregunta. Encantado del tiempo que nos concede la organización de poder hablar un rato y cualquier cuestión que tengáis, pues como soy vocal de Equipo Europa, si sois socios y socias, preguntando en vuestra portavocía podéis conseguir mi número de teléfono o mi correo electrónico para cualquier cuestión relacionada con la igualdad de género, que vuelvo y repito, no soy ningún experto. Ojalá tener todas las nociones básicas que durante el día de hoy y mañana os van a proporcionar mis compañeras y compañeros, pero poco a poco, entre todas y todos, construimos una sociedad más justa y sobre todo más igualitaria. Así que con ello, de momento me despido hasta que me digáis lo contrario y muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Manu. A ver, se supone que hemos entrado ya al periodo de descanso entre una ponencia y otra, pero si alguno tenéis alguna duda realmente que queráis que os resuelva, Manu, podemos dedicarle 2 o 3 minutos y luego pues dejamos 10 minutos de descanso. No sé si queréis ponerlo por el chat. Sé que antes había una pregunta, pero creo que era algo más concreto sobre, a ver, bueno, era que si la guerra de Irak en 2004 estaba. Pero, o sea, Sí, era un comentario que había dicho que no había habido ninguna guerra a gran escala y claro, enseguida me ha venido a la mente lo de la guerra del 2004, que es otra polémica aparte. Y nada, sencillamente era ese punto, sí, sin más. Vale, gracias, Sara. Pues Jaime nos ha preguntado aquí por el chat hasta qué punto son vinculantes a nivel jurídico los derechos sociales de los pilares europeos en cuanto a la igualdad de género. ¿Se están viendo sanciones en el caso de incumplimiento? Ni son vinculantes ni hay sanciones. A ver, serlo lo son. A fin de cuentas, cuando se crean los pilares en la Unión Europea o cuando se crean como ruta, marcos jurídicos, marcos de actuación. O sea, cuando se crea un acto jurídico que no es vinculante en principio, siempre se busca que en el futuro se cree un reglamento, se cree una directiva que sí que son vinculantes. Así que básicamente, dentro de todos los actos que las instituciones de la Unión Europea poseen, los que son vinculantes o el más vinculante es el reglamento, como puede ser el de protección de datos, que os venga ahora a la cabeza, que eso es directamente la Unión Europea aprueba X y a veces al día siguiente, pero normalmente no, le da un tiempo a los Estados miembros para que lo
transfieran a su ordenamiento, es decir, copien, peguen y desarrollen sin ir en contra todo lo que consideren. En ese mismo sentido está la directiva, pero la directiva no es de obligado cumplimiento con efecto directo. Es decir, no por el mero hecho de aprobarla va a entrar. En el caso de la directiva puede haber un periodo que la propia directiva lo determina, que puede los Estados miembros sin hacer nada, etc. Entonces, en el caso del pilar de los derechos sociales europeos, al no ser ni reglamento ni directiva de momento, aunque se hayan hecho reglamentos y directivas en relación al mundo laboral, a la educación no sexista, bla, 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 y eso, pues eso, traspuesto a los Estados miembros directamente, no hay una vinculación directa. Y por ende, si no hay vinculación directa, nadie te puede sancionar. Bueno, chicos, comentaros, porque sí que he visto que Miguel ha puesto una reflexión. Vale, muchas gracias, Manu, que no había dicho en plan que gracias por la respuesta. Perdona, Jaime. Nada. Comentaros que luego vamos a tener un periodo de brainstorming donde podemos reflexionar al respecto, o sea que si no hay ninguna pregunta más, si queréis dejamos esto aquí y nada, nos vemos a y cuarto con la ponencia sobre empleo. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias, Elena. Que vaya muy bien el día. Un placer. Gracias.